Cuando se publique este episodio yo voy a estar en Argentina mirando la llanura porque tengo vacaciones durante diciembre y voy a La Pampa a mirar atardeceres, como dice Lucía. En este episodio vamos a hablar de ciudades, territorio y paisaje y cómo las comunidades lo perciben y lo habitan. Lucía Fernández es una arquitecta argentina y diría también una activista. Ella es parte del colectivo Digna Barria en la ciudad de Rosario, en Argentina. Trabaja en temas de planificación urbano-territorial con niños y niñas. En esta entrevista hablamos de geoactivismo en tiempos de pandemia, de cuidados colectivos en el barrio, de pensar la ciudad teniendo en cuenta a la niñez, de inclusión y diversidad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, yo soy Lucía Fernández, me recibí arquitecta, hice un máster en estudios urbanos y también soy docente en la Universidad Nacional de Rosario. Trabajo en planificación urbano-territorial con interés en el diseño del paisaje y la revalorización de patrimonio. Y también trabajo en cuestiones de activismo vinculado al urbanismo feminista y ahora en un proyecto de investigación de la Ciudad de los Niños de Rosario, por parte de UNR. Perfecto. Y decime, ¿qué clases de qué das en la universidad? Doy clases de urbanismo. La carrera tiene 3 niveles de urbanismo. Actualmente estoy dando introducción al urbanismo, que es el primer nivel, y lo damos en tercer año, sería de la carrera de arquitectura. ¿Y tienes posibilidad de hablar de estos temas como del activismo feminista o del geoactivismo como parte de esta materia? Mira, como parte de la materia sí trabajamos por ahí el tema de geoactivismo. Por un lado, una actividad que hacemos no todos los años, pero cada 2 años, es el tema del mapatón. Trabajamos colaborativamente con los estudiantes y las estudiantes en un mapeo colectivo sobre las problemáticas y oportunidades en el territorio, en el área metropolitana de Rosario, y lo vamos trabajando a partir de una escala menor. Después trabajamos en un mapa gigante de 4 metros por 3 metros, en el cual involucra también la corporalidad, y está buenísimo porque es un montón de estudiantes ahí mapeando en un mapa gigante arriba del tablero. Es como lo disruptivo de poder trabajar así, y bueno, y también de ir construyendo ese recorte que implica una cartografía del territorio. Y decime una cosa, ¿qué es el geoactivismo? Porque no lo definimos. El geoactivismo para mí tiene que ver con trabajar a través, yo soy fanática de los mapas, así como de los sistemas de información geográfica y de los mapeos también colectivos analógicos en algún punto. Y el geoactivismo para mí tiene que ver con poder trabajar sobre la cuestión espacial a través de los mapas, con este recorte que implica la cartografía, que tiene que ver con una mirada de recorte sobre una problemática en particular o sobre una temática en particular, pero que es propia y que tiene algún tipo de impacto social. En ese sentido, a mí me parece que está buena una de las experiencias que por ahí te quería contar, que tiene que ver con el tema de compra cercana, que surgió, un proyecto muy pandémico, como muchos. Y compra cercana surgió en el medio de, acá en Argentina estuvimos en el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el famoso ASPO, y el primer mes de aislamiento total, y que no podía salir, podía salir solamente a comprar en determinado horario, con una amiga que trabajábamos las dos en la Secretaría de Planeamiento de Rosario, y fanáticas las dos de los mapas, empezamos a ver qué podíamos hacer como para ayudar en el medio de la pandemia.
y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que sabemos? Y decidimos hacer esta guía, especie de guía, que se transformó en un mapa con los comercios que hacían delivery, por lo cual los comercios no vinculados a estas aplicaciones como de delivery, sino los comerciantes pequeños, los comercios de cercanía, para que uno sepa los horarios, cuáles hacían envíos a tu casa, pero envíos que cada uno de los comerciantes, digamos, hacía como de forma más independiente. Y bueno, eso no estaba sistematizado, entonces, y por ahí no había información, y tenías que buscar quién hacía, y decidimos sistematizar esta información, abrimos la posibilidad de armar una base de datos en la cual los comerciantes se inscribían de forma voluntaria y todo esto completamente gratuito. Y ahí en esa locura aprendimos a programar y la armamos sin saber. ¿Y tenía mucha gente que la usaba? Sí, la usaba bastante gente. También armamos todas las redes vinculadas a eso para darle difusión. Y sí, la verdad que sí, nos llegaban bastantes mensajes también sobre comerciantes que se querían anotar. Era vinculado más que nada a bienes básicos, digamos, de consumo más que nada alimentos, y después, bueno, vos podías filtrar por las distintas categorías, panadería, carnicería, dietéticas y demás, y te llevaba directamente a sus redes, por lo cual funcionaba en esa interacción. Pero bueno, fue una cuestión de poder ver cómo desde nuestro lugar y con este conocimiento vinculado al tema de los mapas podíamos generar algún tipo de ayuda, y también para las personas que por ahí lo utilizaban de guía, que no sabían o no encontraban su comercio cercano. Y en este momento era como, estábamos en el tema de que tenías que ir a tu comercio de cercanía, y empezó a ponerse en consideración cuáles son los comercios de cercanía, hasta qué distancia, y bueno, también esa revalorización del comercio barrial que está buena pensar también desde el urbanismo, y desde el urbanismo feminista más. ¿Y se sigue usando? No, lo cerramos porque después de la pandemia, cuando se empezó a abrir toda digamos, la circulación, porque después los comercios ya empezaban uno ya podía ir al comercio, por un lado, y ya dejaban de hacer envíos y demás. Entonces quedó desactualizada esa información y ya no era una herramienta útil en ese momento. Perfecto. Pero tenés otros trabajos que tienen que ver con el urbanismo feminista, ¿no? Como porque eso es parte de tu investigación. Sí, tenemos un proyecto de investigación, que en realidad es un proyecto de extensión, por un lado, pero que hacemos investigación también. ¿Qué quiere decir un proyecto de extensión? Que es parte de la extensión universitaria. Exacto. Es parte de la extensión universitaria haciendo vinculación la universidad con el territorio. Entonces, eso tiene que ver con los proyectos de extensión. Y nosotros trabajamos desde 2019 en un proyecto que se llama Digna Barria, que trabaja el tema de cuidados colectivos con una organización social que es Territorios Saludables, y que ellas trabajan el tema de cuidados colectivos en el barrio. Entonces, en esa articulación con la universidad, trabajamos algunas temáticas en particular. Ahora estamos planificando dos actividades, una por un lado un mapeo de los equipamientos y servicios de cuidados en el barrio. Ellas trabajan bastante el tema de cuidados colectivos, desde territorio saludable, pero también queríamos ampliar la idea de cuidados, no solo vinculados al tema de la salud colectiva, sino también vinculado al cuidado del territorio. Entonces, cómo se vincula con una cooperativa de reciclaje, y bueno, que estamos armando una actividad para mapear en el territorio con las vecinas del barrio. Buenísimo. Pero ¿qué tipo de cosas ya hicieron con este proyecto Digna Barria? Mira, Digna Barria nos agarró en el medio de la pandemia, como todo. Y así que tuvimos que replantear toda la planificación, que tenía que ver con un análisis desde el urbanismo feminista. Nosotras nos basamos en la metodología que tiene Collect.6 de Barcelona, y queríamos trabajar con esa metodología. En definitiva, terminamos mutando y trabajamos. Por un lado, hicimos un podcast que las invitamos a escucharlo, un podcast de difusión. Y después trabajamos en el barrio en tareas de difusión y de articulación, en el medio de la pandemia también de articulación institucional, en
con la universidad vinculado al tema de alimentos y la gestión de los alimentos, durante la pandemia, las ollas populares. Estuvo más vinculado al tema de la sostenibilidad de la vida en ese momento. Pero ustedes dicen, cuando dicen trabajamos en temas de articulación institucional, concretamente, ¿qué hacen? ¿Hacen este tipo de servicios online como contabas antes, como una plataforma donde la gente, o hay otro tipo de investigación que hacen que no es tanto investigación-acción, donde ofrecen una herramienta, sino que aparte tienen otras maneras de intervención o de acompañamiento del trabajo que hace esta organización social? No, en este caso no tuvimos no hicimos, como decís vos, una plataforma, sino lo que trabajamos es en ayudarla a gestionar recursos por parte de otras organizaciones como la UNR, con otras instituciones en ese momento. Con la Universidad Nacional de Rosario. Sí, con la Universidad Nacional de Rosario. Y después también trabajamos un tema vinculado en el espacio público del lugar, que ellas necesitaban, armamos como un banco, un cartel pizarrón, ellas necesitaban una especie de mobiliario público en el barrio, en el cual les permita a su vez poder trabajar con eso y poder exponer qué estaban haciendo, como que tiene como esa doble situación en la cual sí trabajamos ahí en el barrio, en el diseño de ese artefacto. Como una especie de pop-up o como un kiosco para informarle a la gente que pase y hacerla partícipe de algunas cosas. Sí, y también se puede sentar y bueno, como tiene esa doble función. Y después, bueno, estamos trabajando ahora en una actividad que se llama Entramando Ciudades Feministas, que tiene que ver más con lo conceptual, y ahí sí con la rama más de investigación. Y vamos a trabajar en un mapa colectivo, una red de conceptos vinculados al urbanismo feminista, vinculados a nuestro glosario propio también, porque más allá de lo complejo y lo gigante que es el mundo del urbanismo feminista, también es hacer nuestro recorte propio con el cual sienta las bases de lo que venimos trabajando. ¿Qué quiere decir un glosario propio? ¿Que tiene en cuenta como las particularidades del castellano de Rosario? No, que tienen que ver con los recortes teóricos. Por ejemplo, nosotros trabajamos el tema de ciudad cuidadora, que nos parece súper importante porque el tema de cuidados es uno de los temas que trabajamos con territorios saludables, así que bueno, por ese lado es pensar, ese es uno de los conceptos importantes dentro de nuestro glosario. Así que bueno, viene como por ese lado y después es cómo se interrelaciona con otros conceptos y también ponerlos en común con los conceptos del urbanismo tradicional. El tema, por ejemplo, de espacio público y de espacio de encuentro, digamos, la diferencia pensando en el espacio público más desde esta perspectiva del espacio de encuentro que simplemente desde el espacio público. Perfecto. ¿Y cómo es el espacio público teniendo en cuenta esto de la ciudad feminista y la ciudad cuidadora? El espacio público, pensando como desde la perspectiva de género, nosotros pensamos que tiene que ver con generar espacios de encuentro, que permita también los cuidados colectivos, que esté pensado para las distintas edades, para las infancias, para los adultos mayores, para las mujeres, para las personas con discapacidad, digamos, que esté pensado desde esa diversidad. También uno de los conceptos que también tiene importancia dentro de nuestro trabajo es el tema de la diversidad. También trabajamos, que me había olvidado de contarte, hicimos un concurso en el medio de la pandemia de hábitat emergente y trabajamos el tema de prototipos de vivienda para alojar la diversidad, que en algún punto es como un oxímoron, porque es un prototipo para la diversidad, con lo cual el prototipo es como una tipología, pero también trabajamos en el tema de la flexibilidad para que pueda tener tantas posibilidades, que pueda alojar muchas posibilidades de vida como núcleos afectivos posibles. ¿Pero qué hicieron? ¿Prototipos de vivienda? ¿Qué quiere decir? ¿Que hicieron prototipos uno en uno o hicieron como maquetas a escalas que estaban pensadas para gente diversa con diferentes maneras de vivir? Hicimos el proyecto y ahora estamos en el proceso,
con distintas posibilidades, con muchas posibilidades de articulación y de combinaciones diversas, y ahora estamos en el proceso de, como es un sistema en seco que diseñamos especialmente, estamos en proceso de verificación con ingenieros e ingenieras, como de la verificación estructural. ¿Qué quiere decir esto del proceso de construcción en seco? Claro, que tiene que ver, nosotros lo que pensábamos como es una vivienda, o sea, la idea era que sea una vivienda emergente que pueda construirse rápido con piezas que no impliquen la construcción monolítica, es decir, como la construcción tradicional que tiene el ladrillo, el mortero de cemento y todo eso es la construcción tradicional. La construcción seca, que en este caso son unos caños metálicos con unas uniones, en lo cual la idea era como poder hacerlo, cualquier persona con algunas herramientas lo podía realizar. Entonces la idea es que se arme rápido, que se pueda desmontar de nuevo, que se puedan reutilizar las piezas, y pensando en esto de la emergencia, la idea de poder hacerlo rápido también. Entonces que todo, al ser todo en seco, es solamente montaje. O sea que facilita la autoconstrucción, que la gente se construya sus propias casas. Tal cual, sí, sí. Y también pensábamos en esto de la emergencia habitacional, pero también la emergencia desde la violencia de género, de que a veces una mujer, para poder salir de una situación de violencia, tiene que tener una posibilidad de ir a otro lugar a vivir, y que tal vez al no tener esa posibilidad se sigue manteniendo una situación de violencia. Entonces pensábamos, por ahí tiene algún familiar, algún amigo, alguien que no tiene lugar físico, pero que puede montar al costado de su casa, en un patio, en un espacio, un módulo de esta vivienda. No toda la vivienda, sino un módulo, porque es como toda modular la vivienda. Y esto, o sea, hicieron partícipes de este proceso a gente que justamente que necesitaba viviendas de manera como rápida. Sí, trabajamos ahí en el barrio con las chicas de la organización, pensando en el tema de la autoconstrucción y cómo podía hacerles más fácil como para poder articular y hacerlo, digamos. Colaboraron con las chicas de la organización social, pero también con la gente que se supone que en algún momento puede necesitar esta vivienda. Sí, sí, por eso te digo, dentro de la organización y con los vecinos del barrio, las chicas de la organización social son vecinas del barrio que trabajan en un barrio popular que tiene necesidades de déficit habitacional. Entonces trabajamos ahí el tema de cómo poder facilitar ese déficit también, tanto de ampliación de vivienda también. Esta entrevista es parte de las listas Diseño con perspectiva de género, Diseño feminista, Ciudad y diseño, Arquitectura para el cambio, Argentina y diseño, Diseño inclusivo. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Hablando de nuestra página web, ¿se dieron cuenta que está renovada? Ahora es más fácil encontrar todo y seguimos trabajando en archivar y clasificar nuestros episodios para que sea fácil de encontrar lo que están buscando. Pero siempre recuerden que se puede comunicar conmigo para que les ayude a encontrar algo específico. Si están empezando un proyecto y quieren saber quién en otra parte del mundo hizo algo similar, me cuentan. Me interesa saber qué buscan, qué es difícil encontrar. Aprendo a clasificar mejor estas entrevistas y sé qué buscan, así que sin miedo me mandan un mensajito por alguna red. Lucía dice que el espacio público genera espacios de encuentro para distintas edades, para mujeres y para la gente con discapacidad. Yo vivo enfrente de la playa pública, y me encuentro con los vecinos del barrio a las 7 de la mañana, cuando está todo oscuro y vamos a nadar en el agua fría. Muchos vienen de lejos porque hay una escalera y un motor y porque es fácil y accesible llegar al mar, incluso en la oscuridad. También vienen de lejos porque el motor hace que no se produzca el hielo y se pueda nadar todo el año. Y yo creo que también porque les gusta charlar y encontrarse con otros. Las personas que van al muelle a la mañana son las primeras con las que hablo cada día.
Comentamos el clima, la temperatura del agua y si hay olas o está calmo. Es un momento del día dedicado a la contemplación de la naturaleza y una manera de despertar el cuerpo. El agua fría nos despeja la mente, salimos felices de empezar el día. Son encuentros de gente de diferentes edades, porque algunas de mis vecinas tienen más de 85 años y nos movemos en diferentes círculos, pero nos une esa manera de empezar el día. Elegimos el agua fría en la playa pública. Ahora sigamos escuchando a Lucía, que tiene mucho para contarnos. ¿Y todo este trabajo lo hacen desde un estudio de arquitectura o todo esto es parte también de la extensión universitaria? Todo esto es parte de la extensión universitaria. Nosotros no trabajamos solo arquitectas, la mayoría de Digna Barria son politólogas, también hay una trabajadora social y bueno, y trabajamos desde ese lugar de la vinculación de la universidad. Y esto, o sea, hacen paralelamente este tipo de trabajo activista y el trabajo de investigación sobre, o sea, cómo publican sobre esto y analizan y teorizan, que es lo que me contabas de Entramando Ciudades Feministas. Sí, tal cual. Bueno, hemos presentado algunos artículos, estamos como también en ese sentido sistematizando y teorizando sobre esa praxis. ¿Y cómo ves este trabajo en el futuro? ¿Hacia dónde va? Yo creo que va hacia poder trabajar más en la planificación de ciudades feministas. Esto me parece que es interesante, porque a veces, bueno, por ahí desde la extensión y vinculado como a un barrio en particular, trabajamos algunas cuestiones, pero no podemos o no tenemos como rango de acción en las políticas públicas vinculadas al urbanismo, que nos gustaría que sea desde perspectiva feminista. Me parece interesante poder generar esa línea de trabajo y poder colaborar en que nuestras ciudades sean más feministas y que estén pensadas para todas, para todos en realidad. Y decime, ¿cómo te parece que pueden influenciar más en las políticas públicas? ¿Qué tendría que estar pasando? Mira, yo creo que nosotras algunas trabajamos en el municipio o en políticas públicas desde nuestro lugar, más allá de nuestra pertenencia a Digna Barria, digamos, y desde ahí vamos intentando generar algunos cambios. Pero ahora lo que queríamos trabajar con esto del prototipo de vivienda es la posibilidad de articular con un ente que trabaja el tema de vivienda en Rosario y poder trabajar en un prototipo de vivienda. Pero cuando vos decís un prototipo, ¿qué quiere decir para los arquitectos? No, en la construcción de ese prototipo, en la construcción ahí, como para poder hacerlo. O sea, cuando dicen prototipo, hablan de un modelo uno en uno, o sea que están construyéndolo. No, ahora no, pero la idea es poder construirlo. Estamos trabajando justamente en esa articulación para tener presupuesto para construirlo. Ok. ¿Y cuánto tienen de trabajo, de colaboración también con los que están haciendo como la planificación urbana y decidiendo cosas de los nuevos barrios y los nuevos espacios públicos de la ciudad? ¿También trabajan en colaboración con ellos, con los que toman esas decisiones? No, la verdad que no estamos como trabajando con quienes toman las decisiones en la ciudad, si bien nosotras estamos en esa línea de trabajo dentro de la ciudad y bueno, nos encantaría igual trabajar. Como de alguna manera el prototipo sería la vía de conexión y de posible colaboración en el futuro, ¿entiendo bien? Sí, tal cual, que es una de los temas que he vinculado al hábitat también, vinculado al espacio público, nos encantaría también trabajar y bueno, tenemos como ahí muchas puntas. Vamos a empezar por la del hábitat porque pensamos que es la que más posibilidad de articulación tenemos y la que más desarrollada a nivel tal vez no físico, pero sí que es mostrable en ese sentido y que puede interesar. Perfecto. Nosotros desde el plan participativo, que ese sí es linda la experiencia, trabajamos una pizarra en el medio de la pandemia,
no íbamos a hacer talleres participativos como se suele hacer siempre porque no podíamos juntarnos. Entonces desarrollamos una página web para participar. Y como nuestra idea era que participen las infancias. Pero no entiendo, ¿participar de qué? Para participar de la planificación de la ciudad, de pensar la ciudad de acá a 10 años, que es el proceso que estamos llevando a cabo en Venado Tuerto. Como uno de nuestros como ejes era trabajar con las infancias y con los jóvenes, pero para las infancias en particular desarrollamos una pizarra en el cual puedan diseñar la plaza de sus sueños. Y tiene como unos personajes y todo. Y bueno, nos llevó bastante, pero me parece que es muy linda porque es como una forma lúdica de pensar la ciudad y desde lo digital, que es como complejo, pero bueno, es como incipientes. O sea, como que ellos podían poner árboles y poner los juegos donde querían. Estaba a la base de la plaza en su lugar de donde vivían, sobre lo que ellos dibujaban. Es un papel, como un lienzo en blanco en el cual tienen todos dibujados todos los iconos de los objetos de la plaza. Después pueden dibujar ellos y pueden dibujar, digamos, mediante una pizarra, pero todo de forma digital, o sea, con el mouse o en un celular. Eso después va complementado con otras cosas que ahora vamos a trabajar a nivel presencial con las infancias, pero que estuvo buena esa experiencia digital. Y bajaron todo eso, lo analizaron. ¿Qué pasó después? O sea, los chicos y las chicas fueron y dibujaron y después... Eso lo están trabajando en las escuelas, con profes, con las docentes y los docentes, y todavía se puede, digamos, seguir trabajándolo. Estamos en el proceso de que todavía está abierto el proceso. ¿Y en las escuelas lo trabajan con los maestros de grado o son como más los de dibujo? O sea, ¿qué tipo de encuadre le dieron a la participación en las escuelas? Depende mucho de cada institución. Algunos los trabajan desde informática, por ejemplo. Otros los trabajan desde las materias vinculadas a dibujo, a la plástica. Otros los trabajan como los docentes como de grado que trabajan lengua y todo eso vinculado al tema de participación en la ciudad. ¿Y ustedes como investigadoras qué es lo que quieren hacer con todo este material? ¿Tienen pensado cómo lo van a...? Yo eso lo trabajé no como en el grupo de investigación, sino como en mi trabajo profesional. ¿Y qué hicieron? Eso, la idea es trabajar sobre el tema de análisis de imagen y ver cómo podemos repensar los espacios públicos desde la mirada de las infancias. Ok, pero ya analizaron las imágenes, ¿no? Porque todavía se están haciendo, todavía está abierto. No, claro. Porque sigue en proceso. Perfecto. Estaría buenísimo también hacer partícipes a los que hicieron los dibujos, ¿no? De ese análisis. Sí, está una chica que es ilustradora, que son hermosos los dibujos. No, pero yo me refiero a los chicos y a las chicas que participaron, porque muchas veces como entender lo que quisieron poner y por qué también surge del diálogo de mirar juntos esos dibujos. Sí, tal cual. Nosotros lo que les dejamos es, porque trabajamos esto con psicopedagogas, el tema de que puedan escribir, describir lo que dibujaron en él. Porque, bueno, si no el dibujo solo estaba como muy abierto a una interpretación desde una mirada tal vez adultocéntrica. Entonces, en ese sentido, decidimos dejarles que nos digan qué es lo que nos querés contar, qué dibujaste, y que puedas como contar ahí, con palabras. El tema es que al ser un dispositivo virtual, y nosotros en ese momento pensábamos tal vez no poder encontrarnos, bueno, lo diseñamos desde ese lugar. Ahora estamos pensando dispositivos para trabajar las infancias en el territorio. Y si queremos leer sobre este tipo de trabajos, ¿qué nos recomendás? Yo recomiendo, que a mí me encanta, Muerte de la ciudad de Jane Jacobs, Muerte y vida de la ciudad de Jane Jacobs. Recomiendo también el tema Ciudades Feministas de Leslie Kern, que me encantó. Y también recomiendo el tema de Mujeres, Casas y Ciudades de Zaida. Quería preguntarte como última pregunta, si tuvieras que recomendarle algo a la Lucía que recién empieza a trabajar en arquitectura y recién sale de la facultad, ¿qué le recomendarías? Vos trabajaste, por ejemplo, en proyectos participativos, como planes estratégicos participativos. ¿Hay algo de todo eso que te parece que justamente te hizo hacer un viro en tu manera de ver el quehacer de una arquitecta?
Yo creo que lo que más me hizo un clic es poder trabajar, por un lado, de forma multidisciplinar y también trabajar de forma participativa. Tal vez digo, los arquitectos o arquitectas desde la universidad salimos formados en que en lo técnico como saber predominante, no sé, como saber, como un saber habilitado y autorizado, y también después encontrarte con todas las otras miradas es súper rico y te cambia la forma de pensar y de hacer y bueno, eso me parece que es lo más importante, hacer con otros. No, te quería contar que otra línea de trabajo que me interesa un montón es el tema de la revalorización del paisaje. Y en ese sentido, ¿qué tipo de cosas hacen? Mira, yo estoy trabajando en una ciudad intermedia que es Venado Tuerto. ¿Qué quiere decir una ciudad intermedia? Una ciudad intermedia es una ciudad en esta complejidad de que dentro del sistema urbano hay grandes ciudades, ciudades metropolitanas como grandes urbes y pequeñas localidades. Y las ciudades intermedias, más allá de la población, cumplen un rol como regional en algún punto con el resto de las ciudades. Pero no están definidas por la cantidad de habitantes. Mira, te iba a decir, desde la teoría hay como dos formas de definirla. Unas son cuantitativamente y otras cualitativamente. Nosotros, la definimos como desde la forma cualitativa, que tienen que ver con ese rol regional para con otras ciudades. Por ejemplo, tiene un hospital regional de la que van todas las localidades. Tiene la universidad que sirve a todo un territorio más grande en el cual van a ese lugar. Entonces, tiene algún tipo de servicio especializado y genera estos movimientos de población hacia la ciudad, de poblaciones más pequeñas hacia esa ciudad, esos flujos. Así que va un poco por ahí. ¿Y qué hicieron de revalorización del paisaje? Bien, trabajamos en dos proyectos que por ahí me gustaría contarlo, pero uno es el Paseo de las Gramíneas. A mí me pareció interesante, yo no soy de esa localidad, cuando llego a trabajar a esa localidad, me cuentan que una de las grandes problemáticas era el tema de la falta de identidad. Ellos siempre se comparaban con, en otra ciudad hay un río, en otra ciudad hay un paisaje, como un paisaje, montañas, como un paisaje desde ese lugar del paisaje de ir a ver, de contemplar el paisaje. Y no reconocían el propio paisaje, que tiene que ver con vivir en una localidad del medio de la pampa húmeda de la llanura. Y la llanura siempre está vista en algún punto como la ausencia de paisaje. Y en realidad la llanura es ese paisaje. Y es un paisaje hermoso, te voy a decir yo que veo los atardeceres en la llanura del campo y me parece increíble, más viviendo en una ciudad grande y no pudiendo nunca ver el atardecer más que recortado por ese skyline. Y bueno, y en esa falta de identidad o en esa falta de valoración en realidad del paisaje propio, trabajamos en un taller colaborativo con imágenes y mediante imágenes sacamos unas fotos con una determinada intención sobre los atardeceres del lugar donde era el Paseo de las Gramíneas. Y mucha gente decía, esto no es Venado Tuerto, esto no es, como no lo reconocían incluso desde ese lugar de la foto y ese recorte que hace propio la foto. Y entonces en función de eso decidimos trabajar qué les evocaba a esos paisajes, digamos, bueno, qué sensaciones les daba. Y salieron un montón de sensaciones vinculadas a ese paisaje y decidimos trabajar en la gramática del paisaje, en que eso te vaya invitando mediante, cada 100 metros hay palabras que en un binomio te invitan, por ejemplo, a hacer una acción sobre el paisaje. Entonces está, por ejemplo, bueno, contemplar paisaje, sentir la llanura, ir como mirar el sol y ir como invitándote a ver ese paisaje que por ahí no lo veías desde otro lugar. Así que trabajamos con el tema de las palabras en el paseo y después por otro lado trabajamos con una flora típica que es las gramíneas, que forman parte como del pastizal panteano, y cuando la veían muchos de forma ornamental, porque también se utiliza bastante de forma ornamental, por ejemplo, acá donde yo vivo, que es en Rosario, en muchos parques ahora se empezó a utilizar porque tiene poco mantenimiento, porque forma parte también de la flora del lugar.
todos decían, qué lindo esos pastos, qué lindo las cortaderas, qué lindo. Y bueno, y nosotros decíamos, pero eso es lo que tienen ustedes todos los días al costado del camino del campo, porque es y no lo veían. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con poner esto de forma como insistente a lo largo del camino para poder como despertar esa percepción. Así que bueno, se trabajó como en eso y la verdad que es un proyecto que me gusta porque trabaja en esta idea de volver a la identidad y de invitar. Muchísimas gracias por la entrevista. Lucía dice que usaron una pizarra para diseñar la plaza de sus sueños, como una manera lúdica de pensar la ciudad, de apropiarse de la ciudad, de cambiarla. Estos ejercicios, que parecen a veces solo eso, ejercicios, tienen un componente activista importante. A través de pensar el cambio, de soñar con nuevas ciudades, podemos ejercer el pensamiento crítico. Pensar qué no está funcionando en nuestro entorno cercano. Pensar cómo se puede cambiar. Es darle a la imaginación un lugar y activar un sentido de propiedad diferente. Si lo puedo cambiar, también es mío. Soy responsable y está en mí, en mi comunidad y mi barrio, la posibilidad de que sucedan cosas diferentes. Si el espacio es injusto y no puedo disfrutarlo todos, de todas las edades y capacidades, podemos hacer algo en conjunto. Y esa capacidad de agenciamiento o de apropiarse de los espacios comunes y hacerlos bien común es sobre lo que queremos aprender más. ¿Cuáles son las estrategias de otros en otros lugares del mundo para generar más comunes y sostenerlos en el tiempo? Para que los espacios comunes sean de verdad un bien común de todos. En el caso de Lucía, ella nos trae el concepto de ciudad cuidadora. Me imagino una ciudad que nos arrulla, que nos susurra suavecito, y nos invita a descubrir nuevos espacios comunes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.